Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir y aprender, conocer y entender lo que tú tienes para nosotros en este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra, por todos los que estamos aquí, que podamos, Señor, ser convencidos por ti, no por ningún hombre, sino por ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien. ¿Cómo se llama la conferencia? ¿Cómo se llama? ¿Tienes qué? La conciencia ¿qué? Limpia. Vamos a ver. Tienes la conciencia limpia. Vamos a leer Génesis, capítulo 1, del verso 2 en adelante hasta el verso número 7. Martín, ¿me ayudas, porfa? Génesis, capítulo 1, del verso 2 en adelante. Yo voy a leer el 2 y ustedes el 3 con Martín y así alternadamente. Dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ustedes. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ustedes. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muchas gracias. Muy bien. Todos han oído esta historia, ¿verdad? La hemos leído. Aquí no Amanecer la leemos casi cada un domingo sí. ¿Perdón? Es Génesis, no, perdón. 3. Perdón, es Génesis 3. Sí. Muy bien. Esto lo leemos muy frecuentemente. Entonces, vamos a entrar a la revelación y voy a empezar con una definición que les voy a preguntar a ustedes. ¿Cuál es la definición de inocencia? Si se fijan, no entramos al tema, entramos directamente a la revelación ya. ¿Cuál es la definición de inocencia? Cuando alguien te pregunta qué significa la palabra inocencia, ¿qué se te ocurre? ¿Cuál sería la respuesta de inocencia, arquitecto? Que no tiene maldad en su corazón, que no tiene culpa, ingenuidad, que no tiene experiencia, dicen acá. Tener confianza, a ver. Naturaleza pura. Allá que ¿quién habló? No oí. Pureza. ¿Qué significa la palabra inocencia? Ok. Algo en que no tiene conocimiento. Sin culpa. Muy bien. Como un bebé. Muy bien. Voy a darles aquí unas definiciones que encontré de inocencia. Todo lo que dijeron está muy bien. Bueno, no todo, pero la mayoría sí está bien. Ya vi que algunos no. Ok. Significa limpio, libre de culpa o ser una persona pura. Se usa en referencia a la ausencia de contaminación. Alguien que no ha cometido un delito, ausencia de malicia o engaño. ¿Sí quedó claro? ¿Qué significa inocencia? Limpio, libre de culpa, puro, ausencia de contaminación, que no ha cometido un delito, ausencia de malicia o engaño.
El hombre en el Génesis, al inicio de las cosas, no sabía qué era lo malo ni pecaminoso. Así fue creado el hombre, sin niveles de maldad, a la imagen y semejanza de Dios. Otra vez, al inicio de las cosas, el hombre no sabía lo que era malo, no sabía lo que era el pecado. Así fue creado, no había niveles de maldad porque fue creado a la imagen y semejanza. Pregunta para ustedes, entonces, ¿quién era la conciencia de Adán? Si no tenía maldad, entonces ¿quién era su conciencia? A ver, acá preguntan si tenía conciencia, pero ¿quién era la conciencia? Ahorita vamos para allá. Muy bien, la respuesta es el Espíritu de Dios. Sigo con la misma pregunta, ¿por qué el Espíritu de Dios era la conciencia de Adán? ¿Por qué? ¿Estaba hecho a su imagen? ¿Porque lo guiaba? ¿Porque su naturaleza? ¿Por qué? Porque todavía no estaba el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué el Espíritu de Dios era la conciencia de Adán? ¿Por qué? Porque nadie puede hacer la voluntad del Padre si no le es dado del Espíritu. Otra vez. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer ¿qué? La voluntad del Padre si no le es dado ¿de quién? Del Espíritu. En Cristo, el Espíritu de Dios nos hace discernir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. ¿Quién nos hace discernir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Él? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Esa es la razón por la que el Espíritu es quien debe tener las decisiones en nuestras vidas. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de que quién toma las decisiones? ¿Se acuerdan? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién las toma? Las decisiones, las decisiones importantes, no que si me corto el pelo, que si me dejo la barba, que si me pongo falda o pantalón, no. Que si me voy de vacaciones a Guadalajara o a México, no, esas no. Las decisiones de la vida, ¿quién las toma? Las toma la naturaleza divina que está en mí. Acuérdense. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de que hay una naturaleza, que es la naturaleza de Cristo en mí, la naturaleza divina? ¿No se acuerdan ya, chavos? ¿O ya se les olvidó? Apenas hablamos de esto hace como un mes y medio. Ok, entonces, un hijo de Dios con la guianza del Espíritu nunca debe definir las cosas con su propia autoridad, ni escoger qué es lo mejor para sí. Otra vez, un hijo de Dios que se supone que tiene la guianza del Espíritu Santo, las cosas importantes de la vida no las debe definir con su propia autoridad ni escoger lo mejor para sí. ¿Por qué? Porque Dios nos convence, ¿verdad? Nos convence, nos guía. Y si no le hacemos caso, se entristece el Espíritu de Dios. Dice que no contristéis al Espíritu de Dios. Pero ¿por qué un hijo de Dios nunca debe definir las cosas por él mismo? ¿Por qué tiene que ser el Espíritu de Dios? ¿Por qué? Porque un hijo de Dios que es guiado por el Espíritu Santo sabe que el Señor nos lleva siempre a toda verdad. ¿Por qué? ¿Por qué debo dejar que el Espíritu de Dios siempre me guíe? Porque Él me va a llevar siempre ¿a qué? A toda verdad. ¿Cuántos de nosotros que tenemos que tomar decisiones dicen, híjole, ¿qué decisión tomo? Si nosotros dejamos que sea el Espíritu de Dios que nos guíe, nos va a llevar a la mejor decisión, porque la decisión de Él es a toda ¿qué? Verdad. Pregunta de rápido, así sigo, todavía no son preguntas de mesa, son de rápido. Estamos como acomodando todo. Pregunta, ¿Adán gobernaba en el Edén? ¿Adán gobernaba en el Edén? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
No. Adán era gobernado. Dios era quien gobernaba a través de Adán. ¿Quién estaba atrás de Adán? Dios. Dijimos que nosotros somos ¿qué? ¿Se acuerdan hace como 15 días? ¿Somos qué? Instrumentos. ¿Ya se les olvidó? Entonces, muchos no es que Adán era el que gobernaba, o sea, Dios a través de Adán era el que ¿qué? El que gobernaba. O sea, lo puso ahí como un instrumento para administrar todas las cosas. Entonces, una de las consecuencias del pecado en el Edén es que Dios no atraviesa la pared de las decisiones de las personas de qué hacer y qué no hacer. Otra vez, cuando Adán y Eva de Asís pecaron, hubo consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Una de las consecuencias es que Dios ya no podía tomar las decisiones por ellos. Ya no podía decidir por ellos. Antes de que Adán y Eva pecaran, ¿qué pasaba? Dios gobernaba y Adán no tenía una conciencia. Él estaba inocente. ¿Sí me estoy dando a entender? Dios no atraviesa ya la pared de la decisión de las personas. Entonces, si Dios no atraviesa la pared de nuestras decisiones, ¿qué puede hacer Dios? Si Dios ya no atraviesa la pared de nuestras decisiones, entonces ¿qué puede hacer Dios? ¿Qué se les ocurre? Si Dios ya no puede atravesar la pared de nuestras decisiones, ¿qué hizo Dios? ¿O qué hace Dios? ¿O qué hizo? ¿Perdón? Por ahí vas, por ahí. Que el Espíritu nos redarguye. Ok. Si Dios ya, cuando el hombre pecó, ya no podía Dios decidir por el hombre, porque el hombre dijo no, ya no. ¿Perdón? No. El libre albedrío es la consecuencia del pecado del hombre. Dios no le dijo al hombre, aquí está este árbol, si quieres come o si no, no comes. No. Le dijo, no comas, porque si comes te mueres. Pero como el hombre pecó, desobedeció, entonces el libre albedrío viene siendo consecuencia de ese pecado. Ok, miren. ¿Qué es lo que hace Dios ahora? ¿O qué pudo hacer Dios? Dios ahora va a usar al Hijo. Dios usa al Hijo, que es la palabra o el verbo encarnado de Él. El verbo sí atraviesa. La palabra sí atraviesa. Así lo dicen las Escrituras. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y ¿qué? Y eficaz. ¿Y más qué? ¿Qué dice ahí? ¿Más qué? Cortante que ¿qué? Que toda espada de ¿qué? De dos filos. ¿Y qué? Y penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios atraviesa, ¿qué es lo que pasa, señores? Cuando la palabra de Dios atraviesa, ¿qué pasa? Cuando una palabra de Dios atraviesa tu vida, cuando una palabra de Dios te atraviesa, cuando tú estás leyendo la Escritura y dices tú, wow, esto me llegó, me partió, ¿qué pasa? Ok, cuando la palabra de Dios atraviesa, ¿qué pasa? Parte todo. Por eso Cristo fue atravesado en la cruz. Y en ese momento Dios atravesó a su Hijo, pero lo atravesó de tal manera que su amor llegó hasta mí. Como Dios ya no podía atravesar al hombre en el Edén, Adán y Eva, ya no los podía atravesar, entonces la única manera de Dios atravesar al hombre es con el Hijo en la cruz.
lo partió para que ese Hijo, a través del Hijo nosotros pudiéramos ser atravesados. Por eso el Hijo es el Verbo, el Hijo es la palabra encarnada de Dios. Por eso lo que ahora te puede atravesar a ti es la palabra. Lo único que te puede atravesar es la palabra. No hay nada que te pueda atravesar más que el Verbo encarnado. ¿Sí me estoy dando a entender? La única cosa que te puede, o sea, mira, puedes ir con psicólogos, puedes ir con psiquiatras, puedes ir a grupos de lo que tú quieras. Y son grupos que te van a motivar, van a trabajar a través del alma. Y te van a decir, no, tú puedes. Tú, León, eres un... Y te pueden hablar bonito, y hay unos grupos que hablan con malas palabras, y hijo de toda tu tal por cual, y te motivan. Lo único que atraviesa al hombre es Cristo. Dios, cuando el hombre pecó, ya no lo pudo atravesar. Por eso Cristo fue atravesado en esa cruz, para que nosotros pudiéramos recibir ese entendimiento, nosotros pudiéramos ser atravesados ahora por esa palabra. Nosotros somos el resultado de que Cristo fue atravesado por la voluntad del Padre, y eso llega a nosotros por medio de la fe. Otra vez, nosotros somos el resultado de que Cristo fue atravesado en esa cruz por la voluntad del Padre. Tú eres el resultado de que fuiste atravesado. Pregunta, fíjense bien. Si el plan original es la creación del hombre inocente, porque ese era el plan original, ¿sí o no? Lo creó en un estado de ¿qué? De inocencia. Si el plan original es la creación del hombre inocente, pregunta, ¿cuándo deja de ser inocente? ¿O cuándo se sale del plan original o diseño divino? ¿Perdón? Cuando desobedece. Muy bien, nada más me voy a ir un poquito antes de que desobedezca. Esa es la respuesta. Antes de desobedecer, ¿qué pasó? Un poquito antes de desobedecer, ¿qué pasó? Otra vez. El plan original de Dios es que Dios hizo a Adán y a Eva, ¿cómo los hizo? Inocentes. La conciencia de ellos, ¿quién era? El Espíritu de Dios, porque el hombre fue diseñado para obedecer a Dios. Así fue diseñado el hombre. Dios le hablaba y Dios gobernaba a través de ¿quién? Del hombre. Pero el hombre adquirió una ¿qué? Conciencia. Ahorita vamos a ver más de la conciencia, pero ¿qué fue lo que pasó entonces? La pregunta es, ¿cuándo dejó de ser inocente o cuándo se sale del plan? Cuando desobedece, muy bien, pero un poquito antes de que desobedezca, ¿qué pasó? Fue puesta a prueba su inocencia. ¿Qué fue lo que pasó antes de que desobedeciera? Fue puesta a prueba su inocencia. Porque muchos dicen, ¿y por qué Dios permitió que Satanás viera si ya sabía? Porque tenía que poner a prueba ¿qué? Su inocencia. Yo hice este invento y este invento lo tengo que poner a prueba. ¿O qué crees? ¿Que los inventos no se ponen a prueba? ¿O se ponen a prueba? Claro. Por ejemplo, en México hubo un señor mexicano que inventó la televisión a colores. ¿Sí sabían, verdad? Y esa televisión a colores, pues antes de presentarla al mundo, ¿qué hizo? ¿La puso qué? A prueba. Entonces, cuando el hombre, cuando empieza a dejar de ser inocente, lo pone a prueba. Pone una prueba.
¿Y cómo se puso a prueba la inocencia de Adán y Eva? ¿Cómo se puso a prueba la inocencia de Adán y Eva? ¿Cómo se puso a prueba? ¿Cómo se puso a prueba esa inocencia? ¿Cómo Dios puso mira, todo el plan de que viniera la serpiente y los tentara y todo eso era parte del plan de Dios. Porque Dios tenía que poner en prueba su modelo, su invento. Entonces, Dios permite que el hombre esté a prueba. ¿Y cómo lo puso a prueba? ¿Por medio de qué? De la obediencia. De la obediencia. Lo pone a prueba. Imagínense ustedes que en todo el mundo, todas las escuelas y todas las universidades nunca jamás hacen exámenes o pruebas. Que todo el mundo saca, todos aprobados, pero no hay calificaciones, no hay 6, ni 7, ni 8, ni 9, todos aprobados. ¿Cómo pudieras tú confiar en que el cardiólogo, el cirujano cardiólogo que te tiene que operar es un buen cirujano cardiólogo si nunca en su vida hizo pruebas de nada? ¿Cuántos muertos lleva? Dicen acá. O sea, tiene que ser probado, ¿sí o no? Ok. ¿Y cómo tiene que ser probado ese invento que Dios hizo que se llamaba hombre? ¿Por medio de qué? De la inocencia. Fíjense bien. Pudiendo comer de cientos o miles de árboles, el punto era no comer de uno. El no comer de uno, ¿para qué era? ¿Para qué era? Si le dicen no comas de uno, el no comer de uno, ¿para qué era? ¿Para qué era? Para que el hombre se mantuviera en el ámbito de él, o sea, en la inocencia. No era para probarlo, era para que él se mantuviera en la inocencia. O sea, no solamente era para probarlo, sino era para que el hombre se mantuviera ¿qué? En su estado original. Porque el invento de Dios era el hombre en un estado de ¿qué? De inocencia. ¿Sí le estamos entendiendo? Muy bien. Ahora sí vamos a entrar a la revelación de la revelación. Se van a poner cosas buenas ya. Listos, usados. Desobedeció y se activó lo que se conoce en la teología como el gobierno de su conciencia. Aquellos que les dé por estudiar un poquito de teología, hay algo dentro de la teología que se llama el gobierno de la conciencia. Así se llama. Hay muchas corrientes teológicas que tienen que ver con el gobierno de la conciencia. No les voy a platicar, son libros así de gruesos que hablan del gobierno de la conciencia. Todo eso es filosofía teológica. Ok. ¿De qué se trata el gobierno de la conciencia? O sea, se prendió la lámpara de la conciencia que estaba silenciada. ¿Por qué estaba silenciada la conciencia del hombre? ¿Por qué estaba silenciada la conciencia del hombre? Porque no era necesario. Ok, esa es la respuesta. Porque el hombre no necesitaba su conciencia, ya que había sido creado para oír a Dios. La conciencia que tú y yo tenemos y que defendemos, es que mi conciencia me dijo, todo ese rollo que traemos, en el plan original, el hombre no fue creado con conciencia. Eso no existía porque el hombre estaba diseñado para oír a Dios, y oír a Dios era obedecer a Dios. Porque la relación entre Dios y el hombre era una relación muy fuerte, era una relación interpersonal. Ahora sí, llegué a donde quería llegar. ¿Qué es o cuál es la definición de conciencia? A ver, piénsenle, neuronas espirituales trabajando. Si Dios
nos creó sin conciencia, sino en un estado de inocencia, y la conciencia se prendió cuando el hombre pecó, porque fue puesto a prueba el invento de Dios que se llama hombre en estado de inocencia, tuvo que ser puesto a prueba, y lo puso a prueba diciéndole: de todos este monchonón de árboles puedes comer menos de este. El que no comiera de ese árbol era para que siguiera en su estado de inocencia. Entonces la pregunta es: ¿qué es la conciencia? Tengo aquí unas respuestas. Es un espacio en el interior del hombre para deliberar consigo mismo el decidir, juzgar o sopesar hacia dónde debe dirigirse o cómo actuar. Otra vez, es un espacio donde en el interior del hombre. Nada más que quiero aclarar, ese interior del hombre es el alma. Está en el alma. Entonces, ¿para qué? Para deliberar consigo mismo. ¿Qué va a deliberar? Decidir, juzgar o sopesar cómo debe dirigirse o cómo debe actuar. Entonces, sigo. La conciencia es una especie de testigo interno, una voz o lámpara que ilumina nuestro corazón o nuestro interior, permitiéndonos juzgar nuestras acciones y motivaciones. Otra vez, la conciencia es una especie de ¿qué? De testigo interno, alguien que está dentro de ti. Es una voz, es como una lámpara que va a iluminar tu corazón o va a iluminar tu interior y te va a permitir juzgar tus acciones y tus motivaciones. ¿Cómo se llamaba el árbol que le dijo que no comiera? El árbol del conocimiento o de la ciencia ¿de qué? El árbol del conocimiento o el árbol de la ciencia. Por eso se llama conciencia, porque era algo que se despertó cuando el hombre comió de la ciencia del bien y del mal. Por eso le dijo: no comas del árbol de la ciencia, porque va a despertar dentro de ti ¿qué? La conciencia. Una vez activada la conciencia, algo que no formaba parte del plan original o diseño divino, ahora como humanidad tenemos que lidiar con la conciencia. Se activa eso. No formaba parte del plan original, no era parte del diseño divino, pero ahora todos tenemos que lidiar ¿con qué? Con la conciencia. O sea, con esa voz interior que te habla y que te dice: te estás transeando ese compa. Andas de chismosita, ya te vi. No, aquí no, porque luego ya te vi que andas de ojo alegre. ¿Sí me explico? Empezamos a lidiar con eso y ahí nos trae la conciencia y ahí andamos, ¿no? Y, ay, estos pensamientos que no, pues es que fue una de las consecuencias de ¿qué? Ok, ¿sí le estamos entendiendo? Ok, sigo. Ahora, fíjense bien. Primera de Timoteo 4:2 dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo ¿qué? Cauterizada ¿qué? La conciencia. ¿Teniendo qué? Cauterizada. ¿Qué es cauterizar? ¿Que no está qué? Que no está alerta. No está, fíjense, una conciencia cauterizada. Fíjense bien. Este versículo nos habla de cómo se llega a actuar en contra de la propia conciencia, llevándola a endurecimiento y a la insensibilidad al pecado. Entonces, una conciencia cauterizada es una conciencia dura
e insensible a las cosas que ofenden a Dios. Por ejemplo, hay personas que no sienten nada cuando matan a otras personas. Dice, y tú los ves en la tele, ¿qué sentiste? Nada. Porque tienen la conciencia, ¿qué? O sea, esa conciencia llega a actuar en contra de ellos mismos. La enseñanza apostólica nos revela que en Cristo se puede y debe mantener una conciencia buena. Primera de Timoteo 1:15 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cómo dice? Corazón limpio y de qué? Pregunta número 1 de mesa. Van a hacer 3 preguntas. Primer pregunta de mesa: ¿qué es una buena conciencia? Explíquenlo brevemente, corre el tiempo. Me voy a ir un poquito rápido. ¿Qué es una buena conciencia? Es cuando en mi interior ya no decido ni dirijo cómo actuar, porque ya fui atravesado por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que la única cosa que podía hacer Dios era atravesarnos? Entonces, ¿qué es una buena conciencia? Es cuando soy atravesado por Él. Una buena conciencia es cuando la espada de 2 filos penetra y parte el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, mientras la persona no sea partida por la palabra, o sea, partida por Cristo. A eso vino, a eso mandó el Padre al Hijo, a que fuera partido por nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces, ¿cómo adquiero yo una buena conciencia? Cuando soy ¿qué? Partido. Una buena conciencia es que soy atravesado por su palabra, por su espíritu. O sea, cuando estoy en la cruz. Y esa buena conciencia, pregunta, ¿cómo se manifiesta o a dónde me lleva? Cuando yo soy partido por la palabra, cuando yo soy partido por una verdad de Cristo en mi vida, cuando Dios me habla y me parte, eso, ¿a dónde me lleva? Sí, pero no. ¿A dónde me lleva? A la obediencia, sí, pero no. Sí, ya les dije obediencia, sí, pero no. ¿A dónde? Una buena conciencia. Sí, una buena conciencia, cuando yo soy atravesado por la palabra, ¿a dónde me lleva? ¿Cómo le hago para tener una buena conciencia? A una revelación. Me están contestando bien, pero no es lo que estamos hablando. A escuchar al Espíritu, a escuchar a Cristo, no. O sea, sí, pero no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo. ¿A dónde me lleva? A un estado de inocencia. ¿A dónde me? Estamos hablando de inocencia, ¿se acuerdan? Entonces, Dios me hizo ¿cómo? Inocente. Pero el hombre fue puesto a prueba y el hombre chafeó. O sea, el invento no funcionó. Entonces vino a él el estado de ¿qué? De conciencia. Se despertó ahí una chispa, una lamparita. Entonces el hombre fue consciente. Y ahora el apóstol Pablo nos está hablando de una ¿qué? Buena conciencia. Lo leímos, les dije, el apóstol Pablo nos dice que puede, hay buena, ¿cómo se puede tener buena conciencia? Buena conciencia se puede tener cuando somos atravesados ¿por qué? Por la palabra. Y la palabra, cuando nos atraviesa, ¿a dónde nos lleva? Nos regresa a la inocencia. ¿Ya? Ok. Pregunta número 2 de mesa. ¿Qué es el estado de inocencia?
Explíquenlo brevemente, corre tiempo. ¿Qué es el estado de inocencia? Estado de inocencia, estar limpio, libre de culpas, libre de delitos, libre del pecado, libre y vivo en mi ser interior. Todo esto por Cristo y estar en Cristo. Estado de inocencia en el hombre es volver al plan original del Génesis, regresar al inicio de las cosas, a la imagen y semejanza de Dios. Sigo. Estado de inocencia significa que el varón perfecto o iglesia tiene gobierno absoluto de todo lo creado. En la escritura, cuando habla de varón perfecto, no está hablando de una persona que es perfecta, está hablando de la iglesia. El varón perfecto es la iglesia. Y está hablando de que tiene gobierno absoluto de todas las cosas. Sigo. Estado de inocencia significa que el primer Adán tenía gobierno absoluto de todo lo creado. ¿Por qué? Ya lo vimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo vimos. ¿Por qué qué? Porque Dios lo gobernaba. O sea, ¿estaba en estado de inocencia el primer Adán? Sí. ¿Gobernaba todo? Sí. ¿Por qué? Porque Dios lo gobernaba. Ok. Dios creó al hombre inocente, sin el conocimiento del bien y del mal. Ese es el plan original. Ese es el diseño para el hombre. Acuérdate, Dios nunca quita el dedo del plan original. Dios siempre quiere el plan original. Y para todas las chafeadas que hacemos, tiene una solución, tiene una solución, tiene una solución. Entonces, fíjate bien lo que dice 2 de Pedro 1:13. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? ¿Qué fue lo que comió el hombre en el Edén que chafeó? ¿El árbol del qué? Del conocimiento o de la ciencia de qué? Del bien y del mal. Y ahora aquí Pedro nos está diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, ya nos fueron dadas por medio de qué? Del conocimiento. Otra vez conocimiento. Pero este conocimiento, ¿de quién es? Es el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y su excelencia. Entonces es un conocimiento diferente. Digan conmigo en voz alta: conocimiento diferente. El conocimiento que Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran, y que sí comieron porque estaban a prueba, porque tenía que poner a prueba su estado de inocencia, y que cuando fueron puestos a prueba chafearon. Entonces ahora Dios repara en el hombre esa conciencia y nos quiere regresar al estado de inocencia. ¿Mediante qué? Mediante otro tipo de conocimiento. ¿Cómo se combate el conocimiento? Con conocimiento. Si alguien te trae un conocimiento de algo y tú dices, no, eso no tiene un fundamento, tú tienes que combatirlo con otro conocimiento. No es, no, pues es que así, es porque así lo creo y ya. No, se tiene que combatir con conocimiento. Entonces, ahora en Cristo tenemos un conocimiento. ¿De quién? De Él. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Podemos reinar en vida o gobernar? Es una pregunta. A ver, póngale ahí en pantalla. Porque dice: ¿reinarán en vida los que reciban la abundancia y la gracia de la justicia? ¿Sí o no? ¿Podemos reinar en vida? ¿Sí o no? Sí, y solamente sí, cuando el hombre es gobernado por Dios. Si tú no eres gobernado por Dios y quieres gobernar, no te puedes gobernar ni a ti mismo, brother. Es que traigo la sangre caliente, no me lo pueden quitar. Brother, si no te puedes gobernar, ¿cómo vas a gobernar? Es que tú no sabes lo que siento. Brother, gobiérnate. Pero tú no puedes, tienes que ser gobernado ¿por quién? Por Él. O sea,
tú fuiste diseñado, el plan original, para ser gobernado por Él. Pero vino un conocimiento, vino una ciencia que creó en ti una conciencia. Y esa conciencia, para que sea buena, tiene que ser atravesada por la palabra. Tiene que ser atravesada por el Cristo encarnado. Cuando el Cristo encarnado se atraviesa en ti, entonces tú tienes que combatir esa conciencia con ese conocimiento. Muy bien, sigo. Reinarán en vida si solamente soy ¿qué? Gobernado. Dios creó un hombre inocente, sin el conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo opera el estado de inocencia y la obediencia? ¿Cómo opera? ¿Cómo crees? ¿Quién dijo? Muy bien, Brenda. Ella dio la respuesta. Simplemente obedecerle cuando sabes que hay que obedecerle. Eso es vivir en el estado de inocencia. Te lo voy a explicar. Estado de inocencia es evitar los procesos mentales en los que muchas veces entramos para ver si obedecemos o no. Dios te da una palabra y Dios te dice: quiero que le hagas así. Pero cuando entramos en los procesos mentales, no, es que Dios es que yo no sé si es Dios o es mi carne. No, brother, no nos hagamos, iba a decir tarugos, pues soy muy feo. No nos hagamos tontitos. Tú sabes cuando viene algo de parte de Dios, ¿sí o no? Y a veces nosotros mismos jugamos con él. No, ¿qué tal si es mi carne, brother? Cuando tú sabes que Dios te está diciendo algo, brother, y quieres entrar en tus procesos mentales, no, es que yo tengo que analizar y tengo que ver y que porque tengo que decidir y porque, brother, no estás dejando que la naturaleza divina actúe en ti. La naturaleza divina va a actuar en ti si tú la dejas actuar. Y entonces tú obedeces. Ya no entras a analizar las cosas con tu conciencia, sino que tú regresas al estado de inocencia. O sea, Dios te dijo y tú hazlo. Te voy a explicar por qué. Sigo. Estado de inocencia es evitar los procesos emocionales en los que muchas veces entramos para hacer o no hacer. Porque todos, es que Dios me dio emociones. Mira, hay personas que son bien intensas en sus emociones. ¿Sí o no? Intensos. Son bien emocionales, así. ¿Dónde dejé el celular? ¿Dónde? Está en la casa, no ha salido, tranquila. ¿Pero dónde está el celular? Ahorita te marcamos. Lo dejé en silencio. No, bro, hacen un drama, bro, pero no ha salido, aquí está en la casa, ahorita lo encontramos. Pero tengo poquita carga y necesito cargarlo porque es que voy a... O sea, hacen unos shows, bro. Y mira, yo sé que muchas veces el Señor te habla y te dice: cálmate, yo estoy con... Y no lo obedecemos, entramos en procesos. Estado de inocencia es simplemente creerle a Él cuando te diga que hagas algo. Fíjate bien. Estado de inocencia es creerle a Él cuando Él te diga que hagas algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate bien. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Fíjate bien. ¿Por qué tengo que hacer las cosas que Él me dice que haga? ¿Por qué? Porque Dios tiene pensamientos de bien para mí, tiene pensamientos de paz. Si alguien quiere el bien para mí, es Él. Si Él te dice que perdones, no, es que tú no sabes, Señor, todas las que me hizo. ¿Tú crees que no vas a ver, Dios, todas las que te hizo? Pero ¿por qué tienes que hacer lo que Él te dice que hagas?
porque Él sabe que es lo mejor para ti, porque Él tiene pensamientos de paz y de bien para ti, para que obtengas el fin que esperas, porque en el fondo del fondo del fondo tú esperas algo de parte de Dios, y ese algo de parte de Dios te va a llegar, pero tienes que regresar al estado de inocencia. ¿Cuál es el estado de inocencia? Obedecerle cuando Él te diga que hagas algo. Que tu carne no va a querer tu carne, porque hay una ley en la carne que es la ley del pecado, y no quiere que hagas las cosas. Y Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me va a librar de esto? No quiere, pero cuando tú obedeces, porque Él quiere lo mejor para ti. Y aquí entro a la tercera y última pregunta de mesa. Esta está buena esta ya. Esta es la concentrada. Número 3. Algo que no formaba parte del plan original o diseño divino, ahora tenemos que batallar con la conciencia. La pregunta es: ¿cuál es el arma, la herramienta o la estrategia para que la conciencia esté en un estado de inocencia? Misma pregunta de otra manera: ¿cómo se gestiona el estado de inocencia? O sea, ¿cómo le hago para pasarme al estado de inocencia? Entonces, ¿cómo puedo yo pasar de la conciencia a un estado de inocencia? ¿Cuáles son las herramientas? Fíjense lo que les dije: herramientas, estrategias, armas, o sea, cosas prácticas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pensando conforme a la palabra o el verbo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Todo lo que es ¿qué? Verdadero. Todo lo que honesto. Todo lo que justo. Todo lo que puro. Todo lo que amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. Allá la mensa de Nancy también respondió bien. ¿En esto qué? Entonces, ¿cuál es la herramienta que yo tengo, la estrategia que yo tengo para pasar de una conciencia no buena a un estado de inocencia o a una conciencia buena? Que yo tengo que pensar ¿en qué? En todo lo bueno, lo amable, lo puro, lo que es de bueno, en todo lo que tenga que ver de parte de Dios. Entonces, en mis pensamientos, acuérdate, la lucha ¿dónde está? Aquí en tus pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pasó del estado de inocencia porque comió del árbol de la ciencia, esa conciencia ¿en dónde se puso? En su alma. Ahí en el alma, en su mente, en sus emociones, ahí está esa conciencia. Entonces, el hombre tiene ese conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo se quita ese conocimiento? Con el conocimiento de Dios. ¿Y cuál es la herramienta para tener el conocimiento de Dios? Que todo el tiempo tengo que estar pensando en las cosas que vienen ¿de quién? De Dios. Si yo no estoy pensando, mira, te la voy a poner bien fácil. Tú, cuando no estás platicando con alguien, o muchas veces aunque estés platicando con alguien, o aunque estés viendo la tele, o estés haciendo lo que sea, estás piensa y piensa y piensa y piensa y piensa, ¿sí o no? Todos nos la pasamos pensando. Y a veces te hablan y te dicen: hey, te estoy hablando, perdón, ¿qué? ¿Que la puerca qué? Porque no, se te va la onda. Tú tienes que aprender a pensar. Y yo también.
Cuando yo pienso en lo que sí debo pensar, ¿qué sucede? Cuando yo sí pienso en lo que debo pensar, ¿qué sucede? En la nueva criatura, o sea, en mi ser interior o espiritual, lo que crece es inocencia. O sea, en la medida en que yo piense en las cosas de Dios, cada día crece en mí ese estado de inocencia. O sea, entre más inocente sea, menos trabajo me cuesta obedecer a Dios. Y entre más, es que a mí me cuesta un trabajo obedecer a Dios, porque no piensas lo de Dios. Por eso. Es que me cuesta. Yo quisiera tener tu fe. No, se llama obediencia. Porque la fe la aplicas a la hora de que piensas. Dices, yo creo que tengo que pensar eso y yo tengo que creer eso porque eso es lo mejor. Porque Él tiene pensamientos para mí de bien y de paz. Si la conciencia no es atravesada por la palabra encarnada, entonces la conciencia es como un cirujano que no se enteró que existe la anestesia. La conciencia no tiene amor. Otra vez, si la conciencia no es atravesada por la palabra, es como cuando un cirujano quiere operar a alguien sin anestesia. A ver, que te quieran sacar una muela sin anestesia. Sí, con anestesia. Una cesárea sin anestesia. ¿Por qué? Sí, pónganlo por favor. Ajá. Si la conciencia no es atravesada por la palabra encarnada, lo que quieres decir es que A ver, que te oigan aquí, te doy el micrófono, ¿por qué? Gracias. No entendí bien. Si la conciencia no es atravesada por la palabra encarnada, entonces la conciencia es como un cirujano que no se entera de que existe la anestesia. ¿Qué es? ¿Que nos atraviesan con la palabra pero no nos duele? ¿O? Cuando nosotros queremos tener una conciencia fuera de la palabra encarnada, o sea, cuando las personas vienen y te dicen, ejemplo, ahí me perdonan, ejemplo, grupos de personas adictas quieren trabajar a veces con las personas adictas, hacerlos conscientes de algo que saben que está mal y que la persona adicta sabe que está mal. O sea, un adicto sabe que está mal. O sea, nadie le tiene que decir, hey, estás mal. Él sabe. Por eso hace las cosas escondidas. Entonces, lo único que te va a convencer es la palabra encarnada. Una persona realmente va a encontrar, va a salir de su estado de conciencia a un estado de inocencia a través del, o sea, lo único que te puede hacer es la palabra encarnada, es Cristo. Fuera de eso puede haber cambios, pero es como una cirugía sin anestesia, o sea, a puro grito y sombrerazo y golpe y hijo de tu tal por cual y órale y el cuate, aunque se deje de drogar o aunque se deje de alcoholizar, esa persona es una persona que se siente lastimada. ¿Por qué? Porque hay verdades que llegaron a su vida, pero si no fue Cristo, entonces esa persona es como siempre está a la defensiva. Pues yo ya no me alcoholizo, ¿por qué? Pues sí, brother, pero o sea, no todo era el alcohol, no todo era la droga. Hay otras cosas más que tiene que ver con la asignación, el diseño de Dios para tu vida.
Y es como cuando no le pones anestesia a alguien, a eso me refiero. Ajá. Entonces, es por eso que tienes que, según a los Corintios 10:5, derribar argumentos y toda altivez que lleva al conocimiento de Dios y llevar todo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? ¿A dónde tengo que llevar mis pensamientos? ¿A la obediencia de quién? O sea, todos tenemos pensamientos. ¿Los tengo que llegar a la obediencia de quién? De Cristo. Ya terminé, ya me fui un poquito largo. Fueron 3 preguntas, pero ya terminé. Termino con estas 3 preguntas, que no son para contestar, son para reflexionar. Son para que te las quedes ahí pensando. Si quieres le tomas una foto a la pantalla y ahí te las llevas a tu casa para que duermas bien tranquilo. Primera, ¿ya se te reveló vivir en el plan original? O sea, en el estado de inocencia. O sea, fuimos diseñados para vivir sin conciencia. Pero pues ya la tenemos. Ya la regó San Adán y San Eva. Ya. Pero en Cristo, el propósito del postrer Adán es regresarnos al plan original. Segunda pregunta: ¿o quieres lidiar con tu conciencia a través de tus conocimientos, experiencias y habilidades? Muchas personas dicen: es que yo soy una buena persona. ¿Por qué? Porque ellos lidian con su conciencia, pero no lidian con su conciencia con la palabra encarnada, sino lidian con su conciencia con filosofía, con trabajo, con bienes materiales, con ayudar a las personas. ¿Sabían ustedes que los más grandes donadores del mundo, las personas que más donan dinero en el mundo a instituciones educativas o hospitales o niños de la calle o indigentes, los que más donan, ¿sabían ustedes que son no cristianos? Los no cristianos, los multimillonarios que no son cristianos y hacen donaciones increíbles, ¿sabes por qué las hacen? Para calmar su conciencia. Porque dicen: yo a través de esto le regreso a la humanidad. Y entonces ellos están lidiando con su conciencia a través de sus propias deducciones y no dejan que sea la buena conciencia, la de la palabra, que los atraviese. Tercera y última pregunta: ¿o tu conciencia ya está alineada a la palabra viva que es Cristo en ti? ¿Ya dejaste que te atravesara la palabra, tu conciencia? ¿Qué es la conciencia? Es una voz en tu alma que no viene de Dios y que te dice que sí y que no. Esa es la conciencia. Pero hay un espíritu que es el Espíritu de Dios. Es la palabra de Dios que te quiere atravesar tu vida y te quiere decir: hey, regresa al estado de inocencia. Pero ¿cómo regreso? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, en eso tengo que estar pensando. Es tu decisión. Aquí nadie te va a decir ni qué comer, ni qué no comer, ni cómo vestirte, ni qué beber, ni qué no beber, ni nada. Este es un lugar donde el Espíritu de Dios trabaja con cada persona de manera individual, para que el Espíritu de Dios te convenza de las cosas que tú tienes que decidir en tu vida, para que puedas vivir el diseño original. Todas las enseñanzas de este lugar van enfocadas a que vivas el diseño original, el plan original, el propósito eterno de Dios, el plan eterno o pacto eterno que Dios diseñó. Eso es todo.
¿Quieres que Dios trate contigo? Tienes que empezar a leer y a meditar y a pensar en la palabra para que la palabra te empiece a convencer. Porque aquí el único que convence es el Espíritu Santo. Nada más. Todos los demás somos instrumentos de Él. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Pasa el grupo de alabanza, por favor.